epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, comenzando a leer desde el versículo 1. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Pablo, en esta primera parte del capítulo 2, nos está hablando de la incapacidad del hombre. Más concretamente, quiere decir a sus oyentes también que echen una vista atrás y recuerden y miren dónde estaban antes de que, por la gracia de Dios, evidentemente conocieran al Señor. Y este mismo pensamiento es el que nosotros tenemos que pensar en esta mañana. ¿Dónde estábamos nosotros antes de que la gracia de Dios viniera a nuestras vidas? Aunque este texto fue escrito en un tiempo determinado, fijaos que se acopla perfectamente a nuestros tiempos, porque donde hace referencia está allí hablando de la condición del hombre. Y cuando habla de la condición del hombre, estamos todos involucrados. Pero volviendo a ese pensamiento de lo que Pablo quería transmitir a sus oyentes, lo podemos también hacer nuestro. ¿Nos acordamos nosotros de dónde estábamos antes de que el Señor nos diera vida? ¿Nos acordamos en otro tiempo, quizás cuando andábamos siguiendo la corriente de este mundo, como Él nos dice en nuestro texto, conforme al deseo de Satanás que domina temporalmente el mundo? ¿Te acuerdas cuando vivías en los deseos de la carne, cuando eras un hijo de ira y cuando no eras un hijo de Dios? Y a veces se nos olvida este gran privilegio que nos ha sido concedido y que claramente nos refleja y nos deja claro de lo lejos que cada uno de nosotros estábamos de Dios. O quizás tú que ahora estás escuchando esta predicación eres uno de los millones en el mundo que vive así, siguiendo esta corriente de este mundo, dejando que te digan que lo bueno es malo y lo malo es bueno, siguiendo una supuesta libertad que en realidad no es más que una esclavitud hacia el mismo pecado. Pero aquí el apóstol Pablo, fijaos, está hablando a un grupo de cristianos allí en Éfeso. Pero el proceso por el que todos los cristianos pasan, en cierta manera, es el mismo. No cambia, podrá ser antes o podrá ser después, pero es el mismo. El ser humano solo puede estar en estas dos condiciones, o con Cristo o contra Él, a eso me estoy refiriendo. Además, nuestra respuesta al Evangelio es algo que el Señor actúa en nosotros, es algo que nosotros también debemos solucionar con Dios. Tu padre, tu pastor, tu marido, tu mujer, tu asistencia a la iglesia o algún campamento no puede hacer nada por ti en este aspecto. Porque el Evangelio pasa a una manera personal, es algo entre tú y Dios y tú. Y es por eso que encontramos estas dos primeras palabras del versículo 4, tan importantes, que dicen, pero Dios. Es curioso que recuerdo cuando vivíamos en Irlanda del Norte, iba por muchas ciudades conduciendo, o bien por mi trabajo, o bien cuando iba al colegio bíblico, con los amigos, o en fin.
Y en muchas carreteras allí por el norte y el sur del país se encontraba en muchos sitios carteles o pintadas incluso en el suelo o en pancartas estas dos palabras que tenemos aquí. Pero Dios. Claro, para un español esto prácticamente, dice, yo, hombre, evidentemente sabía de dónde era, pero para alguien que sea español, que no esté acostumbrado, que no vaya a la iglesia, realmente estaría perdido, ¿no? Pero es increíble cómo todo el mundo allí sabe qué significan estas palabras. Porque evidentemente, viene de este pasaje de las Escrituras. Pero Dios. El apóstol Pablo, fijaos, relata lo que los cristianos de Éfeso eran antes de conocer a Dios. Y también nosotros podemos estar englobados en esto. Estamos también incluidos en esta descripción que la tenéis allí en los primeros 3 versículos. Todos nosotros estábamos completamente perdidos de este mundo, involucrados, envueltos con este manto del mundo, siguiendo nuestros propios pensamientos, aceptando nuestros pecados, y no había alguna forma en la que pudiéramos encontrar reconciliación con Dios. Pero estas dos simples palabras, fijaos, cambian completamente todo el panorama de nuestras vidas. Fijaos que durante 3 versículos está allí el apóstol diciendo todo lo que eran los cristianos de Éfeso. Y en cierta manera por eso hemos leído el Salmo 130, porque en el Salmo 130 el autor lo que hace también, en los 3 primeros versículos no encuentra manera de cómo encontrar a Dios. Es uno de los salmos, no diré de mis favoritos, pero es un gran salmo, es de mis favoritos. ¿Por qué? Porque en esos 3 primeros versículos, como el apóstol Pablo, tienen esa conexión de que tanto el apóstol Pablo como el escritor del Salmo no encuentran la manera de acercarse a Dios. En el Salmo 130 también es en el versículo 4, dice, pero en ti, pero Dios, es lo mismo, ¿no? Pero estas dos palabras cambian completamente todo el significado de cuál era y esta condición que nosotros tenemos. Todos nosotros estábamos completamente perdidos, como hemos dicho. La realidad es que esa era nuestra condición, pero Dios vino a nuestras vidas. Dios vino a tu vida y cambió esa oscuridad y te transformó siendo hijo de ira en hijo de Dios. Y todavía más real es que Dios no hizo esto porque tú fueras mejor que nadie, sino que, como dice en nuestro texto, lo hizo por pura misericordia, por puro amor con el que Él te ama. Y allí en el versículo 5 describe este gran cuidado que Dios ha tenido hacia ti. Cuando tú estabas muerto, dice, Él te dio vida. Y esa frase es una frase también maravillosa para describir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha dado a nosotros vida. Si no fuera por Él, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Es Él quien hace todo el trabajo. Un muerto no puede hacer nada. No puede escuchar, no puede ver, no puede hablar, no puede hacer nada. Me viene a la cabeza a lo mejor cuando hay allí, se va a hacer una comida, ¿no? Que ponen un cerdo y la imagen que le meten una manzana en la boca, ¿no? Se queda allí con la manzana en la boca. No puede hacer nada. Está muerto, no puede respirar. Y precisamente esto es lo que Pablo quiere que nosotros tengamos en nuestra mente. Por ejemplo, los otros hermanos, como pueden ser los luteranos, ellos dicen que el hombre, en su condición, no está muerto, sino que está enfermo. Entonces, claro, un enfermo, cuando uno está enfermo, ¿verdad? Y viene la mamá con una cuchara o viene alguien de nuestra familia, nosotros tenemos la capacidad de abrir la boca. Pero lo que nos dice es que en nuestra Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No enfermos, no moribundos, completamente muertos. Es decir, toda la obra para darnos vida no es nuestra,
No es de nuestra capacidad de que abrimos la boca y queremos tomarnos la medicina. No es así. Es de que Dios nos resucita. Muchas veces cuando Pablo hablaba de un cuerpo muerto, es interesante, él tenía en mente una ley que era muy típica en aquellos días. Era una ley bastante interesante. Cuando alguien era condenado por un homicidio, había asesinado a alguien, como castigo lo que hacían, le colgaban el cuerpo del que había matado y lo tenía que llevar durante muchas horas. Ese era el castigo. O sea, si alguien mataba a alguien, cogían el cuerpo y se lo colgaban a la espalda, se lo colgaban de tal manera que no se lo podía quitar, y esa persona tenía que ir con el cuerpo del muerto al que había matado durante muchas horas. Podéis imaginaros lo desagradable que sería eso para el asesino, cargar con el cuerpo muerto del que había matado, sobre todo muchas horas, por el calor de aquella tierra de Israel, y tener que llevar consigo un cuerpo descomponiéndose durante muchas horas. Y depende del castigo. Muchas veces este castigo llevaba a la misma muerte del que había sido el asesino, porque le hacía contraer alguna enfermedad. Y con esta idea en mente, Pablo también tenía esta idea de que también podemos imaginar y ver lo que realmente ha sido para nosotros los creyentes la liberación de este cuerpo muerto, espiritualmente hablando, y el haber sido libres por gracia en la salvación en Cristo Jesús. Esto es lo que ha hecho el Señor. Lo que ha hecho el Señor es que, pero no nos ha dejado en la condición en la que en esa ley dejaban a los asesinos y a los culpables, sino que Él nos ha arrancado ese cuerpo de muerte, de putrefacción, y nos ha dejado libres. Y pensando en esto, nuestro Señor Jesús, eso es lo que hizo en nuestra obra expiatoria en la cruz. Él tuvo que llevar toda nuestra potedumbre, Él tuvo que llevar toda la corrupción de nuestro pecado y la hizo suya. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos vida. Y cuando hizo esto, no solo nos liberó, sino que juntamente con la salvación nos ha otorgado, como Él dice, el sentarnos en lugares celestiales con Él, como dice nuestro texto. Así que este pasaje de Efesios guarda una relación directa con esos textos de la Escritura, como hemos dicho, este Salmo 130, porque allí se dan muchas conexiones muy parecidas. Allí igualmente encontramos a ese salmista, como hemos dicho, que no encuentra esa manera de poder ser librado de sus pecados, y tampoco lo encontramos en esos 3 primeros versículos, una vía donde él pueda reconciliarse con Dios, con este Dios 3 veces santo. Y es nuevamente como en el versículo 4, que el salmista encuentra esta única vía que nos puede traer reconciliación con Dios. Salmo 130, versículo 4 lo hemos leído. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Siempre me gusta subrayar que reverenciado en el original es para que seas temido. Es solo Dios quien puede hacer este milagro de la reconciliación. Y no lo hace porque haya nada en nosotros, no lo hace porque seamos buenas personas, no lo hace porque seamos seres realmente morales ejemplares, sino lo que nos dicen las Escrituras es que lo hace absolutamente por gracia y que lo hace por amor. Este versículo 4 del Salmo 130 impactó también en muchos cristianos a lo largo de la historia. Por ejemplo, John Bunyan, ¿verdad? O John Owen, o incluso el mismo John Wesley. Quedaron completamente afectados y fueron completamente iluminados por el Señor con la enseñanza de este versículo. Aquí en este texto encontramos el desarrollo de la vida del cristiano. En los siguientes versículos el apóstol Pablo quiere que sus lectores entiendan que después de esta misericordia que Dios ha tenido en nosotros, siendo conscientes, no nos queda otra que estar agradecidos y vivir nuestras vidas para glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Hay una cosa que siempre lo he dicho y que realmente muchas veces me aterra a mí personalmente. Y muchas veces cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en este lenguaje bíblico en el que estamos acostumbrados a hablar, la mayoría de los que estamos aquí llevamos muchos años en el Evangelio. Y muchas veces pasamos por encima de las frases que las Escrituras dicen y estamos tan acostumbrados a leerlas
que no hemos meditado en ellas. Estamos acostumbrados a pensar, bueno, cuando nos dice que el Señor fue crucificado por nuestros pecados, o que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y pasamos por allí deprisa leyéndolo. Aparte, yo soy de los que leo muy deprisa. Y no pensamos realmente en el significado que tiene estas palabras en cuanto a nuestra vida personal. Y esto es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos. Él no quiere que pasemos rápidamente o de puntillas, sino Él quiere que paremos un momento y que pensemos realmente en lo que Cristo ha hecho realmente en nuestras vidas. ¿Hacemos esto? ¿Somos conscientes de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Y muchas veces todas estas cosas nos pueden tener, la vida cotidiana nos puede tener alejado, incluso las cosas del Señor. Ahora que estamos, ¿verdad?, hablando, por ejemplo, tenemos el nuevo local y queremos hacer cosas y queremos hacer un montón de cosas. Y evidentemente es para la obra del Señor, claro que sí. Y estamos ilusionados, pero quizás sin darnos cuenta, olvidamos realmente la gracia que Dios tuvo con nosotros y la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Y esto es algo que debemos tener siempre consciente y que debemos venir de vez en cuando a meditar, como dice el salmista, a examinar a aquel Señor, a examinar nuestro corazón. Es solo cuando Dios abre nuestros ojos en cuanto a nuestro pecado, cuando podemos apreciar realmente que somos salvos por pura gracia. ¿Cuántos millones de personas hay en nuestro país que su vida es una descripción solo de estos 3 primeros versículos? ¿Cuánta gente conocemos allí en Brasil, en San Salvador, en otros sitios familiares, amigos, que su vida es solo la descripción de estos 3 primeros versículos donde hemos leído? Que ellos no pueden pasar adelante, no pueden decir, pero Dios en sus vidas. Y si tú eres uno que escucha y no puedes entender todo el pensamiento de estos 10 versículos, es porque quizás estás en esta situación también, estás a mitad de camino. Solo podemos encontrar vida eterna en Cristo Jesús. Salvación, vida y gloria eterna cuando podamos decirnos a nosotros mismos estas 2 palabras que vienen aquí. Pero Dios. ¿Podemos decirnos estas palabras cada uno de nosotros? ¿Podemos decirnos, pero Dios vino a mi vida, cambió mi vida? Es decir, que Dios en su misericordia, por pura gracia, nos hizo ver nuestro pecado y venir al arrepentimiento a través de la obra expiatoria de Cristo en el Calvario. Fijaos allí en el versículo 6, vemos que los cristianos, los verdaderos cristianos, no es un cristianismo de domingo, de yo me voy a mi casa y entonces ya vivo como quiero, tengo pensamientos contrarios a las Escrituras. No es eso. Fijaos que nos dice allí que tenemos una unión con Cristo, pero no en el sacrificio. El sacrificio evidentemente lo hizo Él. Nosotros los cristianos no contribuimos en nada en nuestra salvación. Solo Cristo fue el que pagó la deuda de nuestro pecado. La deuda de tu pecado que tú no podías pagar. Y vemos entonces esta prolongación que vemos varias enseñanzas que son importantes en este texto. La primera es la incapacidad del hombre. La incapacidad del hombre. La teología reformada insiste que el hombre no puede tener disposición ni inclinación hacia las cosas de Dios y nunca responderá a la llamada del Evangelio hasta que el Santo Espíritu cambie la disposición del corazón a través de la regeneración. Pero ojo, cuando el Espíritu del Señor hace esto, hay una consecuencia. Esto también es muy utilizado por gente que no es creyente o por los antinominianos. ¿Para qué? Para decir, bueno, como es el Santo Espíritu, es Dios quien hace todas estas cosas y ya soy perdonado, pues ya puedo vivir de cualquier manera. Ya puedo dejar hacer todas las cosas, ya puedo vivir una vida de santidad, ya no hace falta que el domingo sea el día del Señor, no pasa nada, puedo vivir como la gente del mundo, puedo hacer lo que la gente del mundo quiere hacer. Puedo vivir, no hay diferencia. Pero fijaos que esto no es lo que dice nuestro texto. Lo que dice nuestro texto es que cuando hay esa unión con Cristo, cuando el Espíritu Santo cambia a una persona, realmente hay un cambio de vida, hay una disposición del corazón
a través de la regeneración, aunque no sea de una manera completa, pero se tienen que ver. Uno de los mejores textos en las Escrituras para probar esta afirmación es en Hechos 16. Allí se nos dice que Pablo comenzó a predicar a un grupo de mujeres, pero que el Espíritu Santo solo abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. Es interesante cómo algunos que quieren cambiar esta condición del hombre, de hecho ya hace un tiempo estuve hablando con un tal doctor que decía que el hombre en su condición tenía la capacidad para acercarse a Dios. Entonces cuando le mostrabas este texto decía, no, claro, es que Lidia adoraba a Dios. Entonces Lidia ya conocía a Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando vas al original, las palabras allí no es proscuneo, sino cuando vas al original de que Lidia adoraba a Dios era como todos los judíos reverenciaba a Dios. Pero no era que la adoraba, no era que lo conocía. Y de hecho cuando luego ves el contexto es totalmente absurdo, ¿no? Así que sabemos que en nuestros días es muy importante la preparación, también para los pastores, para las iglesias, pero no debemos olvidar que el único que puede traer alguna alma hacia la salvación es el Señor. Nosotros el otro día estuvimos en nuestro devocional que estuvimos haciendo como consejo, estuvimos hablando de los apóstoles allí cuando Andrés le dice a Pedro y le dice a Natanael, ven y ve, ven y ve. Eso es lo que podemos hacer nosotros con la gente. Solo podemos decir y podemos señalar el camino donde Cristo, y podemos señalar hacia Cristo, hacia lo que Él ha hecho, pero es Él quien lo hace, no nosotros. Fijaos en el sermón de Pablo, fue exactamente el mismo para Lidia que para los demás que estaban allí, para aquellas demás mujeres. Todos los detalles técnicos que nos enseñan en la predicación fueron exactamente los mismos. Las mismas palabras, la misma teología, los mismos gestos, toda la homilética fue exactamente igual. Es por eso Martin Lloyd-Jones, que cuando le dicen la homilética, le dicen que es el arte de predicar, él decía, ¿el arte de qué? Él preguntaba, ¿no? Pero fijaos que Lidia fue salva y las otras mujeres no. La diferencia tampoco estaba en Lidia, sino que estaba en que fue el Señor quien abrió el corazón de Lidia. Y esto debe ser aplicado a nosotros. Porque Lidia, hasta este momento, estaba muerta, como cada uno de nosotros estábamos muertos espiritualmente, ciegos hacia las cosas de Dios. Y Pablo en nuestro texto utiliza el término muerto, mostrando el estado primario espiritual del hombre, algo parecido parecido al poder que tiene un hombre cuando está en su lecho de muerte. El hombre que está en su lecho de muerte ni siquiera puede levantarse y curarse por sí mismo, no puede tomarse su medicina ni correr por sí mismo. Esta es la situación del hombre. El arminianismo y el pelagianismo argumentan que el hombre puede hacer un tipo de colaboración, como hemos dicho, para salvación. Ahora, como hemos dicho y como las escrituras nuestras dicen, y si tu Biblia tú lees, tu Biblia no va a decir que estás enfermo, sino va a decir que el hombre está muerto. Pero Pablo aquí no usa en ningún momento la palabra moribundo, sino la palabra muerto. Pablo dice que el hombre está muerto espiritualmente, no muy enfermo. El hombre ni siquiera puede cooperar, como decían estos luteranos, a abrir su boca para que le den una medicina. Está completamente muerta. Es como ese cerdo que hemos hablado, que tiene esa manzana en la boca y no puede quitársela. Versículo 1. Dios os dio vida a vosotros, les hablan los cristianos en Éfeso, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No hay contradicción en las palabras del apóstol. El hombre físicamente está vivo, pero espiritualmente está muerto. Y de hecho, es muy interesante, no lo tengo aquí, pero cuando vamos a Génesis 2, versículo 17, creo que es, cuando en el original le dice, estando muerto, cuando el Señor le está dando la condenación de decirle cuáles son las consecuencias de cuáles serán las consecuencias, Génesis 2, versículo 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, todos sabemos las palabras, ciertamente morirás. Pero es muy interesante porque el original no dice eso. El original dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres,
muriendo morirás en hebreo. O sea, lo dice dos veces, dice muriendo morirás. Y esa es la realidad de nuestra condición. La realidad de nuestra condición es que nosotros estamos muriendo físicamente. Cada día que pasa es un día que estamos más mayores, que no podemos movernos y cada día estamos muriendo, cada día estamos muriendo. Pero lo que le dice aquí el Señor a Adán, le dice, el día muriendo, morirás en presente. Y esa es la condición en la que el hombre está. El hombre puede elegir muchas cosas en cuanto a su vida, pero no es así en cuanto a las cosas de Dios, porque está muerto. Por eso cuando tú estabas muerto espiritualmente, elegías seguir la corriente del mundo. El problema que tienen muchos es intentar comprender la mente de Dios, su soberanía, sus atributos, siendo hombres. Los reformados no creemos la doctrina calvinista porque la dijo Calvino. De hecho, podríamos remontarnos en muchas cosas, incluso a San Agustín. Tampoco creemos las cosas por que podamos explicar muchos detalles, sino que el cristiano debe creer las diferentes doctrinas simplemente porque es lo que las Escrituras nos enseñan. Calvino decía que cuando Dios ha acabado de enseñarnos una lección en las Escrituras, no hace falta seguir adelante. Así que Agustín, hablando de este pasaje, decía que el hombre era como un caballo y tiene la posibilidad de tener dos jinetes. Es decir, o es montado por Satanás o es montado por el Señor. Pero el caballo no corre por sí mismo libre de jinete. Los hombres que se describen en este versículo son los que están dominados y bajo el poder de Satanás en estos primeros 3 versículos. Y tenemos que reconocer que nosotros éramos uno de estos hombres o mujeres. Quizás hay algunos que nos escuchan que creen que son libres e independientes por sí mismos, pero la palabra de Dios afirma que no hay medias tintas, o somos de Cristo o somos del maligno. No hay un término medio. Puede ser que estemos dentro del pacto de una manera externa y que tengamos las bendiciones de estar en una casa creyente, que nuestros padres son creyentes, de que se predica el evangelio en casa, de que hay family worship, de que hay un montón de cosas. Pero esto no significa ni cambia nuestro estado. O estamos con Cristo o estamos sin Él. Fijémonos que el apóstol nos dice que el hombre caído tiene una falta de voluntad. El problema no es que el hombre pueda decidir, sino que el hombre no tiene deseo por Dios. El deseo del hombre en su corazón, el de su estado natural, es el de una maldad continua y el camino completamente opuesto a Dios. No es que el hombre diga, bueno, lo he visto en muchos sitios, ¿no? Cuando hay a lo mejor algún joven que está con otra joven o viceversa y se enamora de alguien del mundo o lo trae a la iglesia y dice, bueno, yo voy a confiar que el Señor lo salve, ¿no? De alguna manera. Pero es que lo que nos está diciendo el texto no es eso. Aunque él en un primer momento te diga, bueno, puedes ir a la iglesia y tal, no nos está diciendo. El texto lo que nos está diciendo es que el que no está con el Señor no es que lo permita, sino que es que está en dirección opuesta a lo que Dios nos está enseñando. El deseo del hombre es completamente opuesto al de Dios. Por ejemplo, en nuestra sociedad hoy día el hombre en su estado natural dice que la homosexualidad, como hemos dicho, es una opción sexual. En cambio, el creyente cree que es un pecado porque Dios lo dice en su palabra. Estas cosas están entrando en las iglesias, incluso en países como Irlanda del Norte, con un caso muy conocido, ahora que está en todas las redes. El hombre en su estado natural dice que la mujer tiene el derecho a decidir lo que hace con su cuerpo en cuanto al aborto. En cambio, el creyente piensa que el aborto es asesinato porque Dios lo dice en su palabra. Por eso, como creyentes, aunque nos preparemos con todas nuestras fuerzas y capacidades para ser testigos del Señor, no debemos pasar por alto el poder del Espíritu Santo, porque es solo el Señor quien puede traer un pecador a Él. Y el problema que tenemos es que vemos, especialmente aquí en España y en otros sitios, vemos especialmente esta utilización del Espíritu Santo de una manera completamente errónea, que entonces nos hace irnos fuera, nos hace irnos al otro lado. Pero ojo, aquí es lo que Pablo quiere dejar claro, que es solo el Espíritu del Señor el que nos ha traído a Él. Es solo el Espíritu del Señor el que nos ha hecho, nos ha convencido de nuestro pecado. Y debemos tener en cuenta esto cuando nos presentemos el Evangelio a otros, incluso a nuestros propios familiares, a los que amamos, cuando hablamos con otras personas.
Podemos decirles el camino, podemos decirles que sin Cristo irán al infierno, podemos decirles que las vidas que llevan son equivocadas, podemos decirles lo que tú quieras, pero si el Espíritu del Señor no toca sus corazones de la misma manera que tocó el nuestro, no hay nada que hacer. Ahora, eso no significa que nos vamos a cruzar de brazos, porque a nosotros se nos ha dicho, ve y predica el Evangelio. Entonces nosotros vamos y predicamos el Evangelio y dejamos que sea el Señor y su providencia lo que haga el resto. Y hoy en día, como hemos dicho, por ese abuso y tendencia misteriosa del Espíritu Santo, en muchos sitios como cristianos reformados, como hemos dicho, vamos al otro lado, pero debemos buscar el Espíritu Santo del Señor continuamente, no solamente cuando prediquemos a no creyentes, sino también en nuestras casas antes de venir al culto. Si sabemos que el hombre no puede hacer nada, si sabemos que es el Espíritu Santo del Señor el que necesitamos orar por el Espíritu Santo antes de venir al culto, antes de escuchar su palabra. Como también necesitamos, está bien orar después del culto y meditar en lo que hemos hecho, pero debemos orar, porque sabemos que es el Espíritu Santo del Señor el que no son las palabras de un hombre, sino es Él a través de su Espíritu Santo quien utiliza a un ser caído, como es un hombre. Pero no solamente por eso mismo. No son las palabras que Dios ponga, para que oramos, para que el Espíritu Santo ponga esas palabras en la boca del predicador, sino también para que abra nuestros corazones para oír. Porque acordaos, como Lidia que nos dice que estaba allí escuchando con las otras mujeres. Pero si Dios no abre su corazón para oír, ella hubiera sido como las otras mujeres. Entonces, cuando oramos al Señor por el Espíritu Santo, estamos orándole, no solamente preparando nuestros corazones para venir al culto a ver qué Él tiene que decirnos a nosotros. No estamos orando solamente tampoco por el pastor, estamos orando por todas las cosas. Cuando miramos a nuestra sociedad y le hablamos a los no creyentes, algunos creyentes dirán, bueno, yo ya les he hablado, ahora hay problemas de ellos. Pero acorde a la enseñanza de este texto, no podemos desistir, porque el no creyente está muerto en sí mismo para las cosas de Dios y debemos buscar que el Espíritu Santo continuamente le dé vida. Algunos quizás pueden pensar, bueno, ¿y qué pasa con todas esas buenas obras que hago? O esas buenas obras que hacen otras personas. Bueno, la respuesta es la gracia común de Dios. Es la gracia de Dios por la que Él concede a personas innumerables bendiciones que son partes de la salvación. Esta gracia común, universal de Dios actúa en el mundo para no dejar al hombre en su pecado totalmente a la deriva. Cuando vemos y conocemos hombres y decimos, oye, este hombre no es un mal hombre. Pero incluso eso lo está haciendo la gracia común de Dios. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que cuando un hombre va delante de un juez, aquí por ejemplo, cuando un hombre va delante de un juez, se suele esperar la posibilidad de su inocencia, incluso cuando se sabe de antemano que es culpable. Pero en el caso del hombre, el hombre 100% culpable, no hay ninguna duda. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere aquí dejar claro. ¿Pueden estas definiciones y explicaciones definir lo que tu vida era antes? Otro teólogo de renombre, Jonathan Edwards, dijo, hablando de este pasaje, dice, el problema no es la voluntad en sí misma, simplemente la mente escoge lo que piensa que es mejor. El problema con la naturaleza moral del hombre es que está en completamente oposición a Dios y a causa del pecado se desarrolla una corrupción mayor en la naturaleza del hombre. El pecado nunca es pecado y frena, sino el pecado siempre va a más. O lo cortamos de raíz o va más, si necesitamos la gracia. Y ninguno de nosotros está libre de estas cosas. Por eso vemos que hay una lucha, debe haber una lucha del pecado en el creyente. Edward decía que la voluntad siempre era libre, pero el hombre pecador siempre juzga erróneamente. Por eso el hombre natural no quiere saber nada de Dios y se resiste y rechaza el Evangelio. Así que el hombre natural no solo está muerto hacia Dios, sino fijaos que también está vivo hacia toda iniquidad.
Entonces ese es el gran problema. Muchas veces, porque nosotros cuando presentamos estas doctrinas, cuando presentamos estas enseñanzas que las Escrituras nos hablan, decimos, el hombre está muerto. Vale. Pero ojo, que el hombre está vivo para toda iniquidad. Y eso también es muy importante. Lo siguiente que vemos en el texto rápidamente, punto número 2, es la capacidad de Dios. Todo lo que hemos visto en el primer punto habla de la incapacidad del hombre que él tiene para poder reconciliarse con Dios por sí mismo. Y te ha mostrado a ti creyente lo que eras, y es ahora cuando el apóstol va a mostrarnos dónde estamos ahora gracias al Señor. Versículo 4. Dios vino a nosotros por su gracia cuando estábamos muertos en tus delitos y pecados. No somos mejores que ninguno de los que anda por la calle. No fue que un día nos dimos cuenta de que por nosotros mismos de que estábamos muertos espiritualmente hacia Dios. Hay que ver, como en muchos testimonios que escuchas en muchos sitios, que te tienes que llevar las manos a la cabeza diciendo, no, es que claro, yo andaba en tinieblas, entonces me di cuenta. No te puedes dar cuenta. La Biblia dice que no te das cuenta que estás muerto en tus delitos y pecados y que estás vivo para la iniquidad contra Dios. No es que te das cuenta de nada, tú no te puedes dar cuenta de nada. El hombre no podemos darnos cuenta de nada. Es Dios. Por eso entonces el apóstol Pablo dice, pero Dios. Estas dos palabras cambian todo el paisaje que teníamos de condenación y nos lleva a un lado opuesto de la balanza, a la salvación. Es como nos dice más adelante, es como decía Plumer, estas dos palabras, pero ciegos, pero Dios, perdón, cambia completamente, porque éramos débiles, pero ahora en Cristo tenemos fuerza. Somos ciegos, pero en Cristo tenemos luz. Somos viles, pero en Cristo hemos tenido purificación. Somos pobres, pero en Cristo tenemos riquezas. Somos culpables, pero en Cristo somos perdonados. Hemos sido rechazados, pero en Cristo tenemos aceptación. Todo se nos ha dado por gracia. Pero estas dos palabras, como hemos dicho, por eso estas dos palabras cambian completamente todo el significado de nuestras vidas. Pablo lo explica mejor en los versículos 8 y 9 en nuestro texto. La definición de gracia es favor inmerecido o beneficio inmerecido. Así que este versículo 8 en el siglo XVI fue de una gran disputa en la teología entre la gracia y el mérito. En el siglo XVI había... Hoy en día estamos con otro tipo de cosas más sencillas, pero en el siglo XVI sí tenían debates más profundos. La gracia es algo que recibimos del Señor, no porque la ganemos, sino porque en su benevolencia Dios nos la otorga. Por otra parte, el mérito es la recompensa que se debe a alguien por cumplir con los términos de un acuerdo legal. Así que lo que Roma enseña es que el mérito obliga a Dios en cierta manera a la recompensa. Esto se le llama, en la doctrina católica romana, condonar el mérito. Ahora, en cambio, el mérito congruente es lo que denominamos como obras. Ahora, el término que el apóstol emplea es claro, muerto. Y todas nuestras buenas obras ni siquiera vienen de nosotros, todas vienen de Dios. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Algunos que hablando de este pasaje argumentan que esto solo fue dicho para Israel en un determinado momento, pero la Biblia y la revelación de la Escritura progresiva nos enseña que esto también es aplicable a cada uno de nosotros. Nos enseña de que nadie busca a Dios, de que nosotros no buscábamos a Dios, no nos interesaba, y no solamente no nos interesaba, sino que íbamos en otra dirección. El versículo 8 quizás es el más conocido del texto y dice literalmente, se lo hacemos aprender a nuestros hijos, porque por gracia sois salvos, por gracia estáis habiendo sido salvados. Fíjate que es interesante, lo dice en presente, porque no solo hemos sido salvados por gracia, sino que seguimos perseverando en la fe por esta misma gracia, por eso lo dice en presente. Dejando claro que la gracia cristiana es un don de Dios y no depende de tu habilidad humana. Y Pablo lo aclara más en el versículo 7. No por obras para que nadie se gloríe, ni siquiera ningún tipo de mérito. Ahora bien, los reformadores, según las enseñanzas de las Escrituras, dejando claro
que la salvación es solo por la fe en Cristo. Y si esta fe es verdadera, produciría frutos. Y esta fe en Cristo no puede vivir en un cuerpo mortal sin manifestarse escondida, sino que saldría hacia afuera. ¿Cómo Dios ve nuestras obras? ¿Cómo Dios ve nuestras obras? Porque hay veces que nosotros hacemos cosas y decimos, y sin darnos cuenta, nos hinchamos el pecho y nos henchimos y decimos, es que somos muy buenos creyentes. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo Dios ve vuestras obras? Os voy a hacer una ilustración. Imaginaos que Tito escribe un dibujo. Imaginaos que él escribe un dibujo. Y este dibujo, o Luis, o Casalla, escriben un dibujo. Y entonces este dibujo lo llevamos a una tienda, que no nos conozca nadie de los que estamos aquí, una tienda de que estuviera por allí. Y le ponemos el precio de 100 euros. Un dineral. Y lo dejamos allí. Seguramente cualquier persona que pase por allí, cuando vea el dibujo, podría decir, bueno, esto no sé yo si es un perro o si es un gato o no sé exactamente. Cada uno tendría su propia descripción de lo que es ese dibujo, pero lo que está claro es que no sería como un cuadro de Goya para ponerlo en el salón de tu casa, ni tampoco, ni mucho menos pagaríamos 100 euros por él, aunque nos sobraran. Eso cualquier persona. Pero ¿qué pasaría si los que pasaran a ese escaparate fueran los padres de Tito o los padres de Casalla? Cogeríamos ese dibujo, que sabemos lo que es. Lo compraría. Si es necesario comprar, lo compraríamos y lo pondríamos en el frigorífico de nuestra casa. Y así es como Dios ve nuestras obras. Dios ve nuestras obras de esta manera y las acepta, no porque sean buenas, no porque sean porque tengan ningún valor, sino porque Él es nuestro Padre, porque Él nos ama. Entonces Él quiere tener estas obras que realmente no valen nada y las quiere tener cerca de Él a través de las lentes de Cristo. En el capítulo 1 el apóstol Pablo mira la salvación desde el punto de vista de Dios, mostrando cómo el Señor nos ha bendecido en Cristo Jesús y cómo llegará el día en que todas las cosas están sujetas a Él. Luego en el capítulo 2 Pablo nos habla de esta salvación desde la perspectiva del cristiano individualmente. Él habla claramente de dónde estábamos nosotros antes de que Él nos llamara en Cristo. Y nos dice lo que Dios hizo por nosotros en la persona de Jesucristo. Y en los primeros 3 versículos Pablo habla de nuestra naturaleza humana y lo hace a través de estos 3 puntos de vista. Primeramente dice que la gente está bien en cuanto a la salud física envueltos en el mundo. Segundo, dice que el hombre no está bien espiritualmente, sino que está enfermo de muerte, sino que está muerto. Los no creyentes piensan que mientras viven aún hay esperanza, pero no ven el peligro de la muerte eterna espiritual en el que se encuentran. Solo tenemos que mirar a nuestra sociedad con el COVID, cuando pasó, con las vacunas, las esperanzas vuelven, cuando pasó eso y pusieron la vacuna, ¿verdad? Que luego la vacuna que nos vendieron fue interesante también, pero pensamos que había un maravilloso horizonte. ¿Por qué? Porque el no cristiano no piensa en el problema de su muerte espiritual, en cuál será su eternidad. Lo tercero que Pablo hace es mostrar claramente en su lenguaje la condición del no creyente, como hemos dicho, muerto espiritual en cuanto a la revelación de Dios. Martin Lloyd-Jones decía de estas dos palabras, pero Dios, decía que contenían en sí mismo todo el Evangelio, porque estas dos palabras dicen lo que Dios ha hecho. Dios ha intervenido a nuestro favor como creyentes en la situación completamente desesperada en la que nos encontrábamos todos nosotros y que hubiera sido la debacle de nuestra eternidad en la condenación y en el infierno si no hubiera sido por la intervención de Dios. Así que tu situación, nuestra situación como cristianos, la situación pasada la encontramos en esos 3 primeros versículos y desde otra posición deplorable, desesperada, sin salida a Dios, interviene el Señor y nos traslada a otro lado de la balanza, al lado opuesto. Y es importante que quien seamos nosotros en esta mañana, escuchemos y pensemos y nos demos cuenta de quién es este Dios y cuál es su naturaleza. También lo hemos visto en las predicaciones que hemos hecho de los atributos.
Dios es amor. Y desgraciadamente en muchos sitios se predica un evangelio erróneo y ciego. Dios es amor, claro que sí. Pero porque Dios sea amor, Él no va a pasar por alto el pecado. Porque Dios es amor, pero también es justo. Y también es santo. Y también odia el pecado. Y nos dice que es 3 veces santo. Entonces cualquier pecado que cometamos, para Dios es un pecado. Y no hay pecadillos, para Él es un pecado. Y por un pecadillo de esos, de los que nosotros llamamos pecadillo, Él podría condenarnos justamente toda la eternidad al infierno. Así que las primeras palabras de Jesús en su ministerio, por eso, fueron allí, las tenéis en Mateo 4:17. ¿Qué dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aunque nosotros estemos muertos, Dios nos dice que a través de la locura de la predicación le ha agradado a Él salvar a los hombres. Por eso es el Espíritu Santo el que abre nuestros ojos, como lo hizo con Lidia, como hemos visto. Nos abre los ojos de nuestro pecado y nos da la salvación. Y es maravilloso el poder entender bien este mensaje y meditar en él. La realidad de nuestras vidas es que como todos los hombres corríamos en dirección opuesta a Dios, y entonces Dios corrió en tu dirección para decirte que esa no era la dirección, sino la opuesta, la dirección hacia Él. Pablo utiliza el prefijo sin en el original, en el griego, cuyo significado es junto, y lo combina con las palabras para poder describir este verdadero significado de lo que hizo Jesús. Primeramente dice, nos dio vida, está con el prefijo, significa nos dio vida juntamente. Es decir, que Cristo nos da vida junto a Él. También utiliza este prefijo como dice que nos resucitó, es decir, que nos resucitó con Él. También lo utiliza cuando dice que nos sentamos juntamente con Él. Así que Pablo usa el mismo lenguaje que el mismo Jesús utiliza en su oración al Padre, allí en Juan 17. Dice, Juan 17, versículos 22 y 23, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que estas palabras, pero Dios, deben significar mucho para nosotros, para ti, creyente, porque gracias a la misericordia de Dios, Él te dio absolutamente todo. No somos conscientes de estas cosas porque no pensamos en ellas lo suficiente. Estaremos una eternidad en la gloriosa presencia de Cristo, glorificando y gozando a Dios. No hay nada después de la muerte mejor que esto. No se puede aspirar a algo mejor. Él es lo más supremo. Y Cristo ha conseguido ya esto en la cruz, por cuanto no había nada justo en nosotros. El apóstol tenía esto en muerte y meditaba mucho su corazón sobre estas cosas. Pablo utiliza siempre, fijaos, el estar en Cristo o ser de Él, no una vez, lo utiliza 164 veces en sus cartas. En el 1.4 dice redimidos en Cristo, en el 1.7 justificados, en Gálatas 2.17 somos santificados. Así que John Murray escribió, la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Ahora lo que debemos preguntarnos nosotros, ¿dónde está nuestra unión realmente con Cristo? ¿Estás tú unido realmente a Cristo? Pablo recordó su pasado triste persiguiendo a la iglesia del Señor, pero él siempre miraba a su futuro en Cristo. John Newton fue un comerciante de esclavos de la peor calaña y en su himno que conocemos, que cantamos muchas veces, Sublime Gracia, apreciamos el cambio que Dios hizo de él a través de su gracia. La palabra delitos en el versículo 1 implica la idea de estar en esclavitud con conocimiento, dando pasos falsos. Finalmente, estimado hermano, no debemos pasar por alto estas palabras. Debemos meditar en nuestras vidas. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere de este pasaje. De la totalidad que el Evangelio de Jesucristo, de cómo ha impactado en nosotros. Quizá nuestros hermanos ya han pasado. Hay hermanos que ya se han ido con el Señor hace ya muchos años. Pero este texto nos recuerda a cada uno de nosotros cuál fue nuestro pasado. La intervención de Dios en nuestras vidas, no la de otro, sino en nuestras vidas de una manera personal. Y esto no debemos pasar por alto, sino debemos pensar realmente de que
de estas implicaciones que tiene estas palabras que tiene, pero Dios. Son palabras muy cortas, pero como puedes ver, son palabras de una gran importancia. Cuando Moisés le pidió al Señor que le dejara ver su gloria, este exclamó, Éxodo 34:6, Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Podemos ver nosotros la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas? Fijaos que Pablo allí une estos dos conceptos de los versículos 4 y 5. Por un lado habla de misericordia y amor de Dios para con nosotros cuando ya estábamos muertos. Y al contrario de este mundo donde vivimos, cuando una persona es famosa y admirada por la sociedad, todo el mundo quiere estar a su lado, pero cuando toda esta fama y toda esta admiración se va, el mundo olvida muy rápidamente y muy cruelmente. Y esto es así. Cada uno lo habrá podido describir. Y esto te puede pasar incluso con amigos o con gente. Yo recuerdo, tengo muchas anécdotas. Cuando yo llegué a jugar en mis tiempos con la selección de mi país, y era conocido en la ciudad donde yo vivía, a mí prácticamente muchas veces me llamaba el alcalde para ir a comer con él, me llamaban otra gente para poder, veía gente, quería que estuvieras con ellos, quería que algunos que me pasara, era una persona importante, pero cuando todo esto se fue, la fama se fue rápidamente. Pero Dios, Él nos amó cuando no éramos nada, no como el mundo. Él nos amó cuando estábamos muertos, cuando no valíamos nada para nadie. Entonces Él vino a nuestras vidas y Él nos amó. Dice Deuteronomio 7, versículos 6 y 8, porque tú eres pueblo santo, el Señor, para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que los otros pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. Estas palabras, pero tú, deben hacernos recapacitar. Es Dios quien, cuando no éramos nada, cuando éramos rechazados, cuando éramos ciegos, pobres, culpables, cuando todo el mundo nos rechazaba, fue Él quien nos dio la riqueza, quien nos hizo ricos, quien nos dio perdón, quien nos dio aceptación, quien estando en lo más oscuro de una caverna, en la oscuridad espiritual, fue Él quien nos sacó y nos puso en la montaña de su luz admirable. Así que ¿qué significan estas palabras para ti? Pero tú, pero Dios. Realmente puedes decir, como el apóstol Pablo, ¿te identificas más con los 3 primeros versículos donde no había salida? ¿O podemos decir a nosotros, a nuestros corazones, pero Dios? Quiera Dios que el Señor nos ayude a entender su palabra. Amén. Vamos a dar gracias al Señor.